teníamos la duda de si hacía falta poner el cliente dentro de un contenedor, porque después no tendríamos acceso, digamos, cuando se arranque el proceso, no tenemos para mandarle los comandos de mandar mensaje, unirme a grupo o ver la lista de usuarios. Ya ni me acuerdo cuántos había. Vos decís que lo que no te queda es una sesión interactiva, porque cuando lo metes en el contenedor, la Claro, sesión no es interactiva. Eso es lo que me sí, y decís. si tenía sentido tenerlo, O sea, porque, a ver, poder se puede hacer. Que tenga sentido es otra cosa. Sí, claro, por eso. sí, sí, por eso. Está bien, ¿no? Eso está bien, es razonable lo que decís. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Está pero bien, está bien, ¿no? o sea, estás entendiendo para, o sea, si me haces esa pregunta es que estás entendiendo la tecnología, digamos, ¿sí? Claro, no, o sea, era si hacía falta porque, o sea, lo que tiene sentido sería poner justamente el broker, el coordinador, todo lo que vendría a ser Sí, la los infraestructura. servicios del Claro, backend, por decir de una claro. manera. Sí, 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 está bien, se Ah, bien, entiende, sí, bien, sí, sí, está perfecto, sí, sí. perfecto. Es la idea, está bien, se entiende, se entiende. Bien, bien, bien. Era eso, gracias. Está bien la pregunta, sí, está bien. Sí, pero no hay drama, el cliente no. No. Perfecto. Bueno, ahí estoy. No sé si quieren que arranquemos. No sé si saben de alguien que esté llegando, para ver si lo esperamos un poquito o si no arrancamos. Hace falta Nahuel, Franco, los dos Francos. Mauri, como siempre, creo Raúl. que trabajar, me parece, así que no, no creo que se una. El resto no sé. Está bien. Bueno, si no arrancamos, si quieren. Sí, Eh, ahí los chicos me hacían una pregunta, Mariano, del trabajo de Docker. No sé si quieren hacer una pregunta algo así antes de arrancar para no después, sí, no, tiene sentido, yo la escuché de fondo. Tiene sentido porque si metés todo dentro del contenedor, estás metiendo clientes, servidor, todo dentro del mismo Claro, contenedor, sí, sí. y un poco la gracia de que quede distribuido se pierde, ¿no? Bien, bien, listo, gracias. Imagínate si tienen que chatear tres personas y los tres tienen todo, digamos. Es como que por eso Sí, está no, no, bueno. no, yo no decía de mezclar todo en un solo contenedor, sino, o sea, cada componente, cada servicio está en uno diferente, pero directamente los clientes no ponerlos porque no, no Ah, estaba para eso. está bien. Sí, sí, eso como quieran. O sea, ¿tienen alguna otra pregunta de la práctica? sí, por eso Nosotros no. te decía por ahí eso, cosa que si si no había más consultas de eso, bueno, ya dábamos por iniciado, sí, el tema de hoy. Así que, digo, aprovecho, hago un pequeño espacio de avisos.
este es el último tema, digamos, de la materia, ¿sí? El último tema que tiene que ver con una clase, digamos, de exposición tipo teórica, ¿sí? Después ya repaso, estoy haciendo un repaso nada más del cronograma, ¿sí? Pero tenemos la otra clase, la próxima, que es el parcial, y después tiene la entrega de los trabajos. Eso es lo que nos queda, porque no queda más de año calendario tampoco, ¿sí? Así que bueno, aprovecho para ponerlos al tanto de algo que ya saben, digo, es solamente recordarlo. Ahora sí, Mariano, te cedo. Mariano nos va a presentar un poquito hoy el tema de Function as a Service, ¿sí? Que es un poquito lo que habíamos anticipado. Va a ser un paneo general, ¿sí? De las Sí. tecnologías. Sí. No sé si querés Te tratar. dejo, te dejo, sí, sí. No. No, nada, es Bueno, eso, ¿sí? Así ah, que, bueno, nada, solo como introducción, nada más, ¿sí? Ahí los dale. dejo. Sí. La idea original era que les cuente de Apache OpenWhisk, que nos queda muy bien enganchado porque Apache OpenWhisk es una plataforma para hacer functions as a service, que bueno, es libre, puede correr sobre Docker, tiene su versión en Cloud IBM, cerraba muy bien. Bueno, hubo una serie de imprevistos que hicieron que no podamos llegar a preparar esa clase. Eh, Así que les voy a presentar una alternativa, o sea, algo muy parecido a Apache OpenWhisk, pero que no es Apache OpenWhisk. Y después, nada, vamos a hacer una práctica, pero todo sobre esta otra herramienta. Y bueno, pero es muy parecido, conceptualmente es prácticamente lo mismo. Eh, Les comparto la pantalla. Bueno, me imagino ya están viendo todos, ¿no? Sí, se ve. Buenísimo. Eh, Sí, se ve, ¿eh? Perfecto. Bueno, ¿conocen Functions as a Service? ¿Alguno ha trabajado o ha escuchado algo? Yo había Yo no. escuchado de los de Amazon, los de Lambda Functions, Lambda. eso, pero no sé si es lo mismo, Sí, pero nunca sí, sí. trabajé. Es lo mismo. ¿Nadie más? Bueno, Functions as a Service, básicamente, la idea detrás de Functions as a Service es poder producir o desarrollar una aplicación en partes muy chiquitas, que siempre es un poco la filosofía detrás de Unix, ¿no? Eh, Tratar de modularizar todo lo más que se pueda y que cada parte que uno desarrolla cumple una función concreta y específica, eh, y que puede interactuar con otras partes. Hablo de partes porque por ahí o sea, no hace falta que esté distribuido, ¿no? Puede estar todo dentro de un mismo software y estar hablando de módulos dentro de un mismo programa, o sí puede ser un sistema distribuido que estén distribuidos en distintos nodos, ¿no? Pero FAS un poco sigue esa filosofía, decir, bueno, desarrollad tu producto, tu software en pequeñas partes y que después esas partes interactúen. Y la idea entonces es desarrollar directamente funciones que corran en la nube y que esas funciones tengan como objetivo realizar una tarea específica y que además se ejecuten de manera totalmente aislada del resto. Que no haya, o sea, ni siquiera pueden estar ejecutándose en el mismo nodo, y sin embargo interactúan con el resto del programa. Ahora, por ahí esto que parece medio raro, lo vamos a empezar a entender un poco más. De serverless escucharon hablar, eh, tienen el concepto, no me acuerdo si lo hablamos anteriormente en esta materia o en la anterior. Me suena que alguna vez lo hemos tocado. En Sí, distribuidor hemos visto lo de delgados y Distribuido. gruesos, o gordos creo que era. Sí, o sea, sí, tiene que ver con eso. tengo la idea que algo, haber esto de Yahoo, haber charlado de esto en algún momento, pero no me acuerdo si fue este año, el año pasado, no me Sí, acuerdo. yo también tengo la idea, pero Eh, no me puedo acordar. Eh, la idea de serverless, que es, digamos, como el padre de Functions as a Service, o en realidad digamos, está asociado con Functions as a Service. La idea de serverless es una filosofía
que se traduce en una arquitectura, donde uno puede desarrollar aplicaciones sin necesidad de instalar un servidor, de configurar, de estar manteniéndolo, de estar fijándose, no sé, los parches de seguridad, si hay una versión nueva, si el servidor se cae. La idea es que uno se concentre en desarrollar la aplicación y todo lo que tenga que ver con el servidor, delegarlo, digamos. Que uno se concentre en la lógica de la aplicación. Entonces, eso nos evita tener que tener recursos o mismo uno perder tiempo manteniendo servidores, básicamente. Esto es algo que en general a los que programan les encanta esta tecnología porque directamente se enfocan en eso, en programar, y en un par de clics suben todo y listo, y no tienen que preocuparse de nada más. Entonces, Functions as a Service es una herramienta, un concepto, digamos, que hay distintas herramientas que siguen este concepto, que permite desarrollar aplicaciones que tengan un servidor atrás que haya que mantener. Obviamente el servidor existe, nada más que es transparente para la vista del desarrollador. Entonces, bueno, ¿qué es una función? Nada, esto ya lo tienen re claro. Nada, recibe un input, hay un proceso en el medio, una lógica, y después un output, ¿no? De Functions as a Service hay distintos entornos. Está, acá puse los logos nomás, el de más a la izquierda, digamos, paren que, ay, se me fue. Este de acá era el original que les quería presentar. Yo no lo conozco muy bien, es el Apache OpenWhisk. Este es el Lambda, este es el de Google Cloud Functions y este es el de Microsoft, que no me acuerdo cómo se llama. Pero son todos lo mismo, o sea, digamos, en el fondo todos hacen lo mismo. Es una función que está corriendo en la nube, que recibe un input, la función procesa algo y manda un output. Bien. Nosotros hoy vamos a trabajar con el de Google, que sería este, ¿no? Y ahora, para que quede bajar un poquito algo más práctico, vamos a hacer una demostración, así se entiende mejor el concepto. Yo puntualmente voy a usar las Cloud Functions de Firebase, que son las de Google, es lo mismo, nada más son distintas interfaces, pero en el fondo es lo mismo. De paso, si no conocen Firebase, está bueno. Es una plataforma para desarrollar aplicaciones que tiene bastantes herramientas, y bueno, y entre ellas tiene estas que son las functions, ¿no? Bueno, de paso, claro, les quería mostrar esto primero, lo hice así a propósito. Cuando ustedes se registran en Firebase, ya que estamos, por defecto va a estar en el plan Spark, que es gratis. Para usar las funciones, les va a pedir que se pasen a este plan, que ahora acá, por ahí se nota mejor. Este es el gratis. En realidad, si mal no recuerdo, acá me llama atención que me pida, pero si mal no recuerdo, en las functions podés usarlas, bueno, acá dicho está, pasa que es muy limitado. No te deja, por ejemplo, salir del entorno de Google cuando vos haces una llamada. Tiene que estar todo dentro de la misma red de tu proyecto dentro de Google, digamos. Entonces, si se pasan a este plan, que es el pago por uso, no va a ser gratis, pero si exceden una cierta cuota, se les va a cobrar. Pero esa cuota es, no sé, son millones de invocaciones por mes. O sea, tienen que realmente hacer un uso intensivo. Si quieren esto, lo podemos hacer juntos. Yo esto ya lo tengo instalado, pero para después, así ya les queda para la práctica. Tienen que instalar este paquete. Una cosa importante de las functions es que yo se la voy a mostrar con Node, pero hay distintos lenguajes. Cloud Functions, si no me equivoco, el de Google tiene Node, Go, y no sé si alguno más. Porque en un momento tenían Python, o iban a sacar Python, pero no sé si al final lo... Sí, mira. Node.js, Python, Go, Java. Bueno, tienen bastantes más. Yo sé bastante que no chequeo esto, pero
Node.js, Python, Go, Java, .NET, Ruby, PHP. O sea, ustedes una función la pueden hacer en cualquiera de estos lenguajes y nada, y va... después va a poder interactuar con funciones en otros lenguajes. O sea, esto está bueno porque usted cuando haga una aplicación, por ahí algunas partes de la aplicación es mejor hacerlas en un lenguaje y otras en otras, porque por ejemplo, si quieren trabajar con no sé, análisis de datos, en Python está lleno de librerías para hacer análisis de datos. Entonces por ahí esa parte la pueden hacer en Python y después no sé si quieren hacer un backend, capaz que les conviene hacerlo con Node.js y si se sienten más cómodos, no sé, bueno, pueden ir jugando o mismo a veces eh, tienen que interactuar o refactorizar código viejo y por ahí algo que está hecho en Ruby o PHP, que para esos lenguajes que hoy en día cada vez se usan menos, igual se usan un montón, no estoy tirando abajo, pero he escuchado casos de empresas que, nada, que las Cloud Functions le vino genial porque pudieron empezar a refactorizar código que tenían viejo y lo empezaron algunas partes la dejaron en ese código y otras las empezaron a migrar a otros códigos, a otros lenguajes. Bueno, entonces, yo acá les muestro el de Node, que es el que venimos trabajando. Tienen que instalar Firebase. Yo ya lo tengo instalado. Me muevo a la que corresponda. Está escuchando, ¿no? O sea, pues. Sí, 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 se sí, se escucha. escucha. Buenísimo. Yo por la valla que está hace 10 minutos dándose uno. Bueno, acá esto nada, tiene que correr este código. Si quieren, se los paso acá. Así pueden copiar y pegar. Nada, esto lo corren, como ya saben. Bueno, a mí capaz que me lo actualiza, no sé cuál tendré. Ah, qué cantidad de dependencias, ¿eh? Hay proyectos que son monstruosos, la cantidad de dependencias que tiene. Este igual por ahí lo justifica, pero. Sí, sí, es grande, ¿eh? Sí. Bueno, ahí, bueno, me actualizó unos paquetes que tenía. Bueno, una vez que tiene instalado esto, bueno, hacen un Firebase init para iniciar un nuevo proyecto. Acá probablemente a ustedes les pida que se logueen. Yo ya estoy logueado. No me acuerdo en qué parte lo pide, pero nada, esto igual, si les pide algo, después lo vemos. Ahora hagamos esta demo rápido y después vemos las particularidades. Bueno, acá yo elijo functions. Acá estas son todas las otras cosas que te ofrece Firebase, ¿no? Tenés hosting, eh, tenés bases de datos, bueno, el emulador que nada, sirve para desarrollar localmente, tiene un storage, que es como un bucket que vos podés poner cosas. Tiene dos hostings, no sé por qué. Setup GitHub Action Deploys. No sé por qué los diferencia, pero bueno. Bueno, nada, acá elijo solamente functions. Voy a usar un proyecto que creé hace un ratito. Ahora, acá me lo busca casi o sí tienes que estar logueado. Estos son todos proyectos que yo tengo en Firebase. Acá voy a elegir prueba Facu. Bueno, sí, JavaScript. Acá me pronto quiero usar linter, ¿no? El linter no sé si lo conocen, es básicamente para... te revisa el código estáticamente para ver eh, si seguís ciertos formatos, si tenés errores. Es bueno lo de forzar estilo, ¿no? En Force Style. Sí, te pasa el estilo. No, esto si trabajan en una empresa es casi un must esto. O sea, porque bueno, si no cada uno lo hace como quiere.
Bueno, acá me pide instalar dependencias, le digo que sí. Bien, entonces acá, bueno, ya hice el init y ahora me creo una carpeta. Fíjense, esto no se lo mostré, pero esto estaba vacío. Cuando hice el init y elegí las funciones, me creó estos archivos. Y acá dentro de la carpeta functions, particularmente me creo este index.js. O sea, esto fíjense que es un paquete de Node dentro de functions. Tiene su package JSON, tiene un index y tiene los módulos, las dependencias. Que por ahora la única dependencia que debería haber sería esta, Firebase Functions. Todo me lo hizo la herramienta este de click. Ah, bueno, y me puso el Firebase Admin también. El Firebase Admin es para interactuar con otras herramientas de Firebase, como puede ser la base de datos o el Cloud Storage, o mismo otras funciones, porque en realidad este Firebase Functions es para definir funciones propias, pero después si uno quiere conectarse a otras funciones o, o a la base de datos o al storage, es a través de esto, del Firebase Admin. Entonces, acá voy a agarrarla de ejemplo. Acá estoy definiendo una primera función en la nube que se llama Hello World. Esta función va a tener un activador que es por HTTPS. O sea, cada vez que yo llame a esta función por HTTPS, se va a ejecutar lo que dice acá, todo lo que está acá adentro. O sea, que es la función, la definición de la función. O sea que en el fondo esta función que está acá, no sé si se dan cuenta que es una función. Sería como hacer esto. Total, ahí no estoy usando nada raro. Es más, si quieren, para que quede más claro, vamos a hacer otra cosa. Function. Acá pongo. Esta función se la paso a este activador que es por HTTPS. Entonces lo que va a hacer es, me va a exponer por HTTPS esta función. Bien, y acá por request voy a obtener los parámetros de la función y en el response voy a mandar la respuesta. Esto es muy similar a lo que vimos en distribuidos, ¿bien? Que las llamadas SDB tenían un request y un response. Y nada, esto acá hace un log y acá responde, ¿bien? Entonces ahora vamos a hacer un Firebase deploy. Bueno, esto me ha pasado en proyectos con muchas funciones que tarda un montón. Hay formas después de hacerlo más eficiente, pero con la herramienta esta Firebase Deploy tarda un ratito. Después, no sé si conocen Terraform, es compatible con la nube de Google. Ya pueden armar toda la infraestructura y lo hacen a través del API de Google Cloud, que es más rápida que esta. Ese US Central que dice ahí, que es el data center donde está La metiendo, región, ¿no? es la Claro. región del servidor, del Sí, proyecto. Sí, sí. cuando armas el proyecto te pide que elijas la región. Que, a ver, para finalizar total. Y nada. Esto debería estar. Ubicación. Ah, mira, todavía no lo elegí. Mira. Sí, Sí, es la mandó ahí, pero. Sí, data center, sí, sí. sí. Bueno, como verán, tarda un ratito, igual está tardando bastante. No sé si es que porque es la primera vez.
¿Cómo tarda, che? Yo mi conexión, ¿cómo es? A ver. Calle si te dice, ¿no? El video y el audio se escuchan bien, así capaz que es tema de Firebase. Sí, está un montón. Puf. Hace rato que no soy una función, pero tanto no me acordaba que tardé. Capaz que es el. Capaz que porque es la primera vez. Porque además. Pero que creaste un proyecto nuevo, capaz que por eso. No sé, Sí, no debería. sí, puede ser. Eh, Capaz que todavía está. Sí, o que esté fallando la autenticación, algo de eso, por ahí, no sé. Estoy Hay que ver tentado eso. en volver a probar. En control C, pero Mm. sí, no sé si tiene log algo para ver, pero bueno, no sé yo, a veces mejor. Y Bueno, porque es a ver, ansioso. Sí. voy a entrar para que se entienda. Fíjense que yo entré a Firebase. Firebase es un producto de Google. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Facu. Fíjense que si entro a la consola de Google, estoy haciendo el mismo proyecto de Firebase. Nada más que en Google tengo. Firebase está muy pensado para esto, para desarrollar aplicaciones serverless. En Google puedes hacer un montón de cosas más. También es parecido a la nube de IBM, tenés un montón de cosas. Y entre ellas tenés las Cloud Functions, que son lo mismo que Firebase. Fíjense que acá ya me figura que la subió. Listo, buenísimo. Y acá ya está. Bueno, entonces si vamos a Functions, y acá actualizo, me debería aparecer. Bueno, acá está el Hello World. Esto cierro la de Google para no marearlos, pero en Google también se puede acceder. Y acá fíjense que tengo una URL que también me la debería haber tirado acá. No, mentira. Acá. Si yo ahora puse Control C y entro acá, fíjense que me dice Hello from Firebase, que es lo mismo que estaba acá, Hello from Firebase. Y entonces, yo lo que hice recién para repasar fue armé una función que tiene un endpoint en HTTPS. Esto se llama activador, o sea, todas las funciones tienen un activador que es cuando esa función se llama, ¿no? Es quién llama a la función. Entonces acá le dije que era por HTTPS, le pasé la definición y Firebase o Google acá me volvió la URL para que pueda utilizar esa función. Bien. ¿Alguna duda de esto? Algo que no, por ahí que fui rápido, que no quedó claro. Yo por ahora no. Bien. Bueno, seguimos con la clase. Bueno, esto es lo que les contaba recién. ¿Quién la llama? Yo lo que hice recién fue uno por HTTPS. Tenés también por HTTP, tenés varias formas de mensajería distintas. Después tenés por timers, digamos, decir, bueno, llamo a una función cada 1 hora. Entonces, cada 1 hora esa función se va a ejecutar. Puede ser a partir de distintas acciones que pasen en la base de datos, como por ejemplo cuando se crea un nuevo registro, cuando se actualiza ciertos registros, cuando se actualizan. Acá en general te deja poner, bueno, en lo que es Firestore, te deja elegir grupos de documentos, por ejemplo. También cuando se elimina, por ejemplo, algún registro. Esto está bueno porque, por ejemplo, no sé, si se crea un nuevo usuario, en la tabla de usuarios aparece un nuevo registro de usuarios. Entonces, una función se puede despertar, leer los datos del usuario que se creó y mandarle un mail, por ejemplo, de bienvenida. Entonces, esa función se va a ejecutar cada vez que se cree
un nuevo usuario en la base de datos. Y fíjense que es una función que tiene un objetivo específico, es mandar un mail de bienvenida. Ese es el espíritu de las funciones. O también, bueno, puede ser que haya otras funciones llamen otras funciones. Así como uno modulariza códigos para después repetirlo en distintos lados del programa, uno puede tener funciones que ejecuten códigos que estén repetidos, entonces uno sube una función con ese código y después lo llama desde otras funciones. Siempre es difícil encontrar el balance, decir, bueno, hasta qué punto, por ejemplo, armo un módulo, un paquete en Node y hasta qué punto lo pongo en una función. Ahí, bueno, hay que evaluar bien cada caso puntual y decidir. También por ejemplo, otro ejemplo de activador que no puse acá, puede ser autenticación. Firebase te ofrece también autenticación, entonces en el caso puntual de Firebase, cuando te logueas usando el servicio de autenticación de Firebase y podés anexar una función o varias funciones, todas las que quieras, que se despierten cada vez que un usuario se autentica. Entonces, no sé, podés, por ejemplo, cuando se autentica, puedes tener una función que revise si el dispositivo es nuevo, entonces se despierta, revisa si el dispositivo ya estaba asociado con ese usuario y si no le manda un email avisándole que se logueó alguien con un nuevo dispositivo, ¿no? Bueno, esto es importante, son los activadores. ¿Cómo es que se llaman a las funciones? Para lo que es la escalabilidad, o sea, una de las grandes puntos, digamos, fuertes que tienen las funciones como servicio es el tema de la escalabilidad. Voy a revinar un poquito antes de funciones. No sé si se acuerdan de esto que vimos de aplicaciones monolíticas, que básicamente son aplicaciones que están concentradas en un solo programa. Está todo adentro del programa y uno, bueno, adentro obviamente puede tener distintas clases, distintas librerías, tenerlo modularizado todo, pero después cuando se ejecute, se va a ejecutar un programa, digamos. Un solo proceso o muy pocos procesos. Algo que después, con el tiempo, se fue poniendo cada vez más en práctica es el concepto de microservicios, donde esa aplicación que era monolítica se empezó a descomponer funcionalmente en distintos servicios. Entonces, había un servicio que se ocupaba, no sé, de todo lo que era la gestión de usuarios. Y eso corría como un proceso independiente. Después, otro servicio se ocupaba de, no sé, si estamos hablando de, no sé, de Netflix, por ejemplo, otro servicio se ocupaba de, no sé, del streaming. Después, no sé, otro servicio se encargaba de, no sé, todo lo que es las recomendaciones. Otro servicio se encargaba de la interacción mediante mails, notificaciones push, no sé, mensajes, etc. O sea, todo lo que era mensajería. Entonces, funcionalmente se descomponen en distintos procesos y después los procesos entre sí se comunican y van interactuando, digamos. Entonces, lo que antes ocurría, o antes no porque sigue habiendo, pero lo que tradicionalmente ocurría en una aplicación monolítica dentro de un mismo programa, un mismo proceso, se empezó a descomponer y empezaron a interactuar por medio de mensajería los distintos servicios. Entonces, esto no me acuerdo también si lo vimos, pero para repasar de última, es las dimensiones de escalabilidad que te ofrece los dos modelos, ¿no? El monolítico y el de microservicios. En el plano horizontal es lo que te ofrece el monolítico. O sea, sería este y este. Este y este. Ahí está. Este y este. En el eje X es clonar o replicar, digamos, el programa y ponerlo atrás de un dispatcher o de un load balancer que a medida que va recibiendo peticiones las va repartiendo con algún criterio, ¿no? Ya en distribuidos se acuerdan que vimos algunos criterios. En el eje
En profundidad, digamos, en el eje Una Z. pregunta. Sí. ¿Por qué es que no se puede hacer eso con microservicios? No, también se puede, también se puede. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Acá, perdón, lo que me refiero es que esto es, o sea, los dos pueden hacer todo. La parte horizontal solo la puede hacer, o sea, la parte horizontal, eh, el monolítico puede hacer la parte horizontal, no puede hacer esta. Microservicio puede hacer todo, digamos. Está bien, está bien. Gracias. No, sí. En el eje, en el de profundidad, que sería el Z, estamos hablando del tipo de dato. O sea, también puede haber una réplica, pero va a depender de los datos. Entonces, una forma podría ser, eh, bueno, una forma podría ser lo que es el sharding de las bases de datos, que es básicamente agrupar los datos en distintos bloques dependiendo del tipo. Por el tipo puede ser, por ejemplo, no sé, el periodo de tiempo. Entonces tenés un shard, que es una base de datos que se ocupa solamente de, no sé, de junio. Después tenés otra que se ocupa de julio, otra que se ocupa de agosto, etc. Sino también lo que puede haber en este eje de profundidad en el Z, vos podés tener réplicas de tu base de datos que, por ejemplo, la aplicación trate de manera distinta por el tipo de usuario. Entonces, volviendo al caso de Netflix, si vos tenés, no sé, 4 tipos de servicios distintos, que serían en el fondo, no sé, 4 tipos de usuarios distintos, por ejemplo, el que paga menos y así hasta el que paga más, a los que paga más le podés ofrecer una base de datos más rápida, por ejemplo, y a los que pagan menos una más lenta. Y en el fondo la aplicación es la misma, la podés replicar, pero lo que cambia es, según el tipo de dato, cómo lo tratás, digamos. Y después en el eje Y ya es la descomposición funcional, ¿bien? Entonces acá es clonar, acá es distribuir según el tipo de dato, y acá ya estamos descomponiendo funcionalmente, que esto es la diferencia por ahí entre microservicio y monolítico. Estos dos sí lo pueden hacer los dos. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí. Bueno. Bien, esto más que Perdón, nada... entonces un monolítico sería, digamos, la base del cubo. Yo pensé que era solo el puntito de esa esquina donde apunta la flecha. No, no, no. Esta flecha es confusa. En realidad, el monolítico puede ser la horizontal, es el plano horizontal, digamos. Claro, sí, lo que sería el suelo del cubo. Claro, Me, exacto. me parece, perdón, me parece que lo que está diciendo ahí con ese puntito, o sea, con el punto, es que un sistema monolítico tradicional no permite ir en ninguno de los tres ejes. Claro, O sea, si vos partís de un sistema monolítico tradicional, estás en ese puntito. Entonces, si vos escalás, digamos, clonando servicios, o sea, replicando, vas para un eje. Si escalás en respecto a la base de datos, como la particionás o lo que sea, vas en el otro eje. Pero hay un eje, que es el eje que va para arriba, que la única forma de escalar es cambiando la arquitectura de tu sistema, digamos, haciendo los microservicios. ¿Sí? Me parece que el punto lo que hace es decir, bueno, un sistema tradicional está en este punto y no se puede mover. ¿Cómo podés hacerlo escalar? Bueno, en los tres ejes, pero el eje de microservicios es el que permite, digamos, que puedas descomponer funcionalmente. O sea, lo puedes descomponer en funciones, pero también implica que ya la arquitectura de tu sistema esté pensada en microservicios. Me parece que Claro, por eso. Sí, puede el ser. tema es ese, sí, me parece a mí. Sí, claro, puede ser, sí, sí, sí. Pero bueno, este es un poco este eje, digamos, entonces un poco la innovación que trae los microservicios, ¿no? Eh, Bien. Entonces, las funciones, en el fondo, quise volver por ahí a esto de microservicios porque era algo que ya conocían, como para hacer un breve repaso. Y las funciones es una iteración más de lo que es microservicios. En microservicios, obviamente, distintos desarrolladores, distintos arquitectos, un mismo producto los pueden agrupar en distintos tipos de servicios. Pero bueno, siempre va a coincidir en que el servicio va a ser una representación de un grupo de funcionalidades similares, ¿no?
En cambio, ya en lo que es función, no agrupamos funcionalidad. Tratamos de agrupar lo menos posible y de concentrarnos en que un pedazo de programa que se va a ejecutar de manera aislada del resto tenga una tarea específica. ¿Bien? Piensen, volviendo al caso de Netflix, que me vino bastante bien, piensen que el microservicio, por ejemplo, de usuarios, tiene que estar corriendo todo el tiempo. No importa si el usuario se está logueando, si el usuario está, no sé, actualizando su suscripción, si el usuario está pidiendo la contraseña. Todo eso cae en un mismo programa que se está ejecutando, ¿bien? Y que está consumiendo recursos. En cambio, en función, vos vas a tener una función para cuando el usuario se loguea, una función para cuando el usuario se escribe, una función para cuando pide la contraseña. Y solo va a estar corriendo una función que alguien esté usando. Si nadie está usando, si nadie se está logueando, no hay ninguna función de logueo corriéndose. En cambio, en microservicios sí, porque está corriendo todo lo correspondiente a usuarios. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Me imagino que muchas, pero... Bueno, nada puntual. Sigo. Bueno, también para compararlo con otras cosas que ya vimos antes, ¿se acuerdan lo que era infraestructura como servicio? Donde acá no sé si se llegan a ver los colores. En la primera columna los primeros 4 son verdes y el último... Sí, se ven, ¿Se ven? Sí. Ah, bueno, pues yo no los distingo muy bien. Tengo que inclinar un poco la pantalla. Bueno, en lo que es infraestructura... Sí. Mariano, pero, chicos, una cosa que ustedes no saben es que Mariano en esta semana se le rompió la computadora, así que tuvo que cambiar. Tuvo unos problemas con el display de la computadora, por eso es que por ahí no ve bien ahora y tuvo algunos demoras. Bueno, hay que entenderlo, se le rompió la máquina en el interín, por eso les aviso. Por suerte esto es más un tema del ángulo de la pantalla y no de la pantalla en sí. Bueno, lo que es infraestructura como servicio, uno lo que termina contratando es el hardware, básicamente, ¿no? Es decir, bueno, a ver, quiero, no sé, tal CPU, quiero tanta memoria, tanto disco, etc. Y después el proveedor de nube te da eso y vos arriba le instalás tu sistema operativo, le instalás tu entorno, tu aplicación, toda la lógica, etc. y haces tu aplicación. En lo que es plataforma como servicio, el proveedor te da un entorno para que vos puedas correr tu aplicación, ¿bien? Puede ser un hosting, por ejemplo, o App Engine, no sé si conocen de Google, que básicamente uno sube su aplicación, sube las dependencias, las librerías, todo, y el proveedor la ejecuta, ¿no? Y bueno, obviamente la aplicación con la lógica. En lo que es Functions as a Service, uno solamente sube la lógica, no tiene que subir toda la aplicación, solamente sube lógica puntual y el proveedor se encarga de todo el resto. Obviamente siempre el proveedor te da distintas opciones, en general, qué sé yo, te dice, por más que vos estés en plataforma como servicio, te da a veces la opción de decir, bueno, a ver, ¿cuántos núcleos querés, por ejemplo? O cuánta RAM querés. En Functions as a Service, en general, vamos a dar por alguna excepción, pero en general vos no te ocupás de nada. El proveedor solo lo va escalando a demanda. Vos solamente subís la lógica, como hicimos recién en el ejemplo, y el servidor solo se va dando cuenta si necesitas más o menos recursos. Y después obviamente te cobra, ¿no? Entonces, bueno, en verde es lo que es la responsabilidad del desarrollador, digamos, y en azul es lo que te da el proveedor en general, ¿no? Bueno, algunas ventajas de lo que es Functions as a Service. Los costos son bastante bajos. De hecho, la mayoría de los proveedores ofrece una capa gratuita, como las que les conté hace un rato de Google, que te dice, bueno, hasta tantas invocaciones o hasta tanto tiempo, etcétera, es gratuito. Después, bueno, que serverless, que para muchos puede ser una ventaja, que es el hecho de decir, bueno, me olvido de configurar el servidor, de mantenerlo. Después, bueno, que es multilingüe. En general las Cloud Functions ya por diseño están pensadas para que pueda ejecutar distintos
distintos entornos en distintos lenguajes. Entonces uno, también como hablábamos, puede elegir el lenguaje más apropiado, ya sea a las skills o a las habilidades que tenga el equipo, o a, no sé, la necesidad de producto que haya. Bueno, después que es súper escalable, eso, digamos, uno, a no ser que, no sé, casos muy particulares o alguna configuración que uno fuerce, nunca se va a caer, a no ser que se caiga el proveedor, ¿no? Pero nunca se va a caer por culpa de no haberlo escalado lo suficiente, digamos. Y después, bueno, que es muy fácil de hacer el deploy también, ¿no? Que eso por ahí tiene que ver con serverless. No hay que... hay distintas formas de hacerlo, pero todas son muy fáciles, digamos. Después, bueno, como desventajas, la primera puse latencia y puse relativo porque hay que ver con qué lo comparamos, ¿no? Si lo comparamos con una aplicación monolítica que tiene distintos módulos y que está corriendo todo dentro del mismo programa, obviamente va a ser más lenta, porque, a ver, no sé si obviamente, en realidad depende de dónde esté corriendo esa aplicación monolítica, pero muy probablemente sea más lenta, porque es muy difícil ganarle a una llamada que maneja la misma computadora sin salir de la computadora, ¿no? Imagínense ustedes, para decirles un ejemplo, tienen una función que ustedes codificaron, definieron, la compilaron a código máquina, todo, y después internamente el programa, bueno, después va a llamar a esa lógica. Obviamente eso va a ser rapidísimo, o sea, a no ser que estemos creando un programa súper pesado en una computadora muy lenta, y eso va a ser bastante más rápido que tener que salir a internet a llamarla. Pero bueno, también es verdad que si la comparamos con de repente un microservicio que esté muy sobrecargado, que se haga una llamada a ese microservicio que esté recibiendo muchas peticiones, por ejemplo, en lo que es Functions as a Service, muy probablemente sea más rápido, porque el tiempo de aprovisionamiento de una función y de ejecución es rapidísimo, eso está súper aceitado. Tienen básicamente dos tiempos, digamos, para aprender una función. Uno que es call start, que es cuando esa función no se llama hace mucho tiempo, que esa por ahí puede ser que tarde un poquito más, pero después tiene otra que se llama hot start, que es que si es una función que se está llamando muy seguido, ya tienen todo cacheado el entorno donde corre esa función, y eso o sea, se levanta al toque, o sea, la latencia va a ser prácticamente la de la red. Después lo que tarde la máquina en levantar esa función y ejecutarla va a ser muy rápido. Así que por eso la latencia, nada. En principio sí hay una latencia de red, pero bueno, hay que ver después el caso específico a ver si eso no más, si es una desventaja o no, digamos. Después, bueno, los límites, lo que son las funciones, los proveedores, o mismo ustedes si las implementan para fuera de un proveedor, que eso es algo que ahora vamos a hablar, te ponen 3 límites, que es el de memoria RAM, que consume esa función, de procesamiento, que es básicamente los CPUs que te asignan, y el tiempo de ejecución. Esos 3 son límites que van a tener que tocarlos, digamos, o sea, no... Una función en sí va a estar limitada por esas 3 cosas. Después, si hay muchas llamadas, en realidad cada función, cada vez que se llame, va a ejecutarse con 3 límites que son independientes entre sí. O sea, no es que si ustedes hacen una función, todas las veces que se llame esa función va a estar limitada por la misma CPU, la misma memoria y el tiempo de ejecución. Sino que cada función de manera independiente va a tener esos límites. ¿Bien? O sea, si llaman 100 veces al mismo tiempo a la misma función, cada función va a tener los mismos límites que si se llamara una sola vez. ¿Bien? O sea, es independiente por invocación.
No es que son compartidos. Pero bueno, no deja de ser un límite, ¿no? Si uno quiere hacer algo muy pesado, probablemente no sea lo mejor hacerlo en una función. Si es algo, no sé, tiene que ponerse a analizar una imagen o un video que le va a llevar, no sé, por ejemplo, un par de minutos, y por ahí una función no es lo ideal, porque te van a estar cobrando el segundo de ejecución, o mismo si vos lo tenés en tu computadora, en tu propio servidor, digamos, y administrás vos las funciones, que no sería el espíritu de esto, pero igual después lo comentamos. Nada, vas a estar ocupando tiempo con una función que por ahí podrías hacerlo de otra forma, ¿no? Sin tanto overhead, digamos. Después, bueno, no hay datos locales. Una función cuando termina de su ejecución, todos los datos que tenía son borrados. Puede ser que de casualidad haya algún caché o algo que quede, pero no pueden confiar en eso. O sea, con esto que les hablaba del hot start, puede ser que les quede algún caché, pero igual eso en cualquier momento se puede borrar, digamos. Así que no tienen que hacer cuenta que no hay datos locales. Y bueno, y en muchos casos uno tiene una dependencia del proveedor y en el fondo también del activador que use. O sea, si ustedes empiezan a desarrollar para la nube de Google, y ya es medio como que se casan con Google, ¿no? Después, si quieren llevar ese mismo código a la nube de Amazon, bueno, van a tener que adaptarlo un poquito. No es lo mismo que si ustedes hacen todo algo en Node.js, por ejemplo, o en Python, y un día dicen, che, me paso a la nube de Amazon y agarran su software y se lo pasan y salen andando. No, acá estamos usando librerías y activadores muy probablemente propios de la nube en la que estemos, entonces no van a funcionar así de manera tan directa. Bien. ¿Alguna duda con esto? Por mi parte, no. ¿No? ¿Seguro? Bueno, no, algo que les quería mencionar antes de pasar a la práctica era contarles un poquito de Apache OpenWhisk. Apache OpenWhisk es un proyecto de Apache, que de hecho, acuérdense que en el trabajo práctico 3 tienen que elegir proyectos de la Fundación de Linux. Muy probablemente este no lo chequeé, pero sea, a ver, vamos a rápido a chequear. Y si no es este, debe haber otro. ¿Dónde era? Projects. Quiero sacarme la duda. Cloud. Quiero ver si tiene functions. No, este no está. OpenWhisk no está, pero tiene que haber algún proyecto de funciones, tiene que haber. Después, si en última, se puede buscar. Hay uno. Bueno, tampoco. Bueno, no, por si después les interesa hacer algo con esto en la, ¿cómo se dice? En el trabajo práctico 3. En que no terminamos esto. El function, hasta no tengo ni idea qué es. Bueno, hay un par un par de alternativas a Google que son libres. Habría que ver alguna que esté, si quieren, dentro de la Fundación Linux. Pero bueno, esta es de Apache, es un proyecto de Apache, que es igual que o sea, es el mismo espíritu que el de Google, tener funciones. Fíjense que acá tienen distintos activadores. Por ejemplo, acá en la imagen no se te muestra que cuando hay un tweet, por ejemplo, se puede ejecutar una función, o mismo en IoT cuando un sensor publica algún dato, algún registro, etcétera,
se activa la función que, bueno, puede estar implementada en con distintos entornos. Lo interesante de Apache OpenWhisk es que ustedes no dependen de la nube, como les dije en la presentación un par de veces. Acá no hay un proveedor, sino que esto ustedes lo pueden bajar, lo pueden usar con contenedores eh, y después pueden ir escalando esos contenedores usando Kubernetes, por ejemplo, que creo que también lo charlamos en algún momento, donde básicamente pueden replicar los contenedores en una infraestructura que pueden ir escalando, ¿no? Agregándole nodos, más hardware, más memoria, etcétera, y la pueden ir escalando de esa forma. Pero bueno, este era el proyecto original que la idea era verlo, pero no vamos a llegar a verlo. Y este es el mismo que está en IBM. IBM utiliza OpenWhisk como su tecnología de funciones. Que les quería mostrar rápido, porque tiene alguna cosa interesante. Bueno, acá tienen ya el loguito como acceso directo. Bueno, fíjense, nada, les ofrece lo mismo de siempre, descargar automáticamente, un cálculo que es rentable, o sea, es bastante barato usar funciones, muy barato. Esto les quería mostrar, que por ejemplo es compatible con Cloudant. ¿Se acuerdan que Cloudant es lo que vimos como ejemplo de CouchDB? Entonces, cada vez que hay algún evento interesante en Cloudant, ustedes pueden colgarse y ejecutar una función automáticamente. Y mismo usar Cloudant como una especie de repositorio de datos por si tienen que persistir algún dato entre funciones. Bueno, nada, tiene compatibilidad por ejemplo, con plataformas de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas. Pueden hacer mismo una API solo con funciones. De hecho, en Google Cloud Functions tiene un ejemplo de cómo meter Express. Google Cloud Functions, perdón, en Firebase. Es lo mismo. Básicamente ustedes pueden meter un express dentro de una función. A ver si está el código final. No está el código final. Pero básicamente nada. Lo hacen como un servidor express. Y después es una API, digamos, hecha en express que se va a aprender cada vez que alguien la use. Mientras nadie la use, ese servidor no va a existir y no va a estar consumiendo recursos ni van a estar gastando plata por ese servicio. Algo importante también es que para entender también la línea entre cuándo usar una función y cuándo no, un ejemplo muy claro es, si ustedes tienen un servicio que tiene que estar corriendo las 24 horas del día, claramente no es un caso de uso para una función. ¿Bien? O sea, porque primero que es muy raro que el proveedor les deje, en general todos los proveedores tienen un límite máximo de duración de una función. Y aún aunque pudieran, no sé, instalando su propio entorno de funciones, como por ejemplo con Apache OpenWhisk, les va a terminar consumiendo un montón de recursos tener todo eso abierto todo el tiempo. Ahí lo que le va a convenir es abrir un servidor web y exponer algún endpoint y dejar corriendo el programa normalmente, digamos. Bueno. ¿Alguna duda de lo que es Functions as a Service? ¿No? No. Bueno, la idea entonces va a ser que hagamos... ¿Para qué? Quiero ir... ¿Dónde está? Functions as a Service. Cloud Functions. La idea es que...
que hagamos, yo les voy a pasar los datos de este proyecto. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, les voy a pasar una credencial para que usen de este proyecto y cada uno va a tener que hacer una función que tenga... no, 6 no, perdón, está también, o sea, son 5. Cada uno va a tener que hacer una función y la va a tener que hacer un deploy. Y esa función pueden elegir el activador que quieran. Nosotros vimos el de HTTP, pero acá... De hecho, si quieren ponerse de acuerdo y que uno llame a otro, no sé, hacer alguna interacción también sería interesante. Pero acá en la documentación que ahora se las paso, tienen dos formas básicamente de llamar una función. La primera es directamente, que es mediante HTTP, que es lo que les contaba recién. Tienen otra forma que es sobre HTTPS, que fíjense que la diferencia, yo cuando puse on request, y fíjense que acá dice on call. En el fondo es HTTPS, obviamente, pero es una capa arriba de HTTPS. Ya usa de manera transparente para el usuario, digamos, está mandando los tokens de autenticación. Bueno, puedes hacer uso de algunos servicios más que nosotros igual no vamos a ver, pero no tiene un endpoint expuesto que uno entra, como hice yo recién, a través del navegador o a través de una API y se lo devuelve. Lo tenés que llamar de una manera particular, digamos, porque de nuevo, es sobre HTTPS, pero en el fondo es una capa más arriba que estás. Le agregaron un protocolo arriba de HTTPS para poder comunicarlo. Entonces tienen esta forma que es usando un call, tienen la forma que les mostré, que puede ser con un request. Tienen la forma del scheduler, o sea, del timer, de decir, bueno, quiero que se ejecute cada tantas veces. Ahora saqué un ejemplo, es muy fácil, por ejemplo, every 5 minutes. Fíjense que el código es esto. Entonces, cada 5 minutos ejecutar y va a hacer algo. O bueno, tienen estos otros, pero estos en realidad necesitan un servicio de Firebase, así que a no ser que alguno ya conozca, pero que entiendo que no, por ahí no se los recomiendo para que lo hagan ahora porque les va a llevar más tiempo. Estos dos son de bases de datos. Esto es una configuración que uno puede ir, es otro servicio que te ofrece Firebase, que uno puede configurar la aplicación de manera remota. Esto, bueno, es autenticación, Analytics, no sé si conocen Google Analytics, pero bueno, también se puede linkear con eso. Cloud Storage, que es un bucket, un repositorio donde uno puede subir archivos. Cuando, por ejemplo, se sube un archivo o cuando un archivo cambia o lo que sea, también pueden llamar una función. Después tiene este es interesante, el de PubSub. Bueno, es un PubSub, es un servicio de mensajería de Google que es PubSub, es publicación, suscripción. Entonces, cuando se envía un mensaje, por ejemplo, ustedes pueden suscribir funciones a ciertos mensajes. Entonces, bueno, cuando se envía un mensaje con determinado tópico, se ejecuta la función. Y este Test Lab, no me acuerdo ahora qué es. Bueno, Firebase tiene, este servicio nunca lo usé. Tiene un servicio para hacer testeos en la aplicación, pero nunca lo usé, así que no sabría decirles bien cómo es. Bueno, la idea entonces es que hagan una función en el lenguaje que quieran. Acá en los ejemplos creo que pueden elegir el lenguaje. A ver. Estoy casi seguro que se podía elegir el lenguaje. Pero bueno, acá no veo la opción. Yo no sé si es que lo tengo ya configurado. A ver. Por ejemplo, si quieren...
Eh, bueno, hay que ver si la de Firebase, habría que ver si la de Firebase te permite Python, porque yo les conté que era lo mismo. En realidad Firebase usa las Cloud Functions de Google y le agrega una capa más. O sea, en el fondo es Cloud Functions todo de Google, pero Firebase le agrega una capa más. Capaz que la capa de Firebase no está para Python todavía. Pero bueno, todos se manejan con Node en lo último, así que... Bueno, esa sería la idea. Yo les paso la introducción, que es, si quieren el comenzar, que básicamente es lo que hicimos recién, que tienen que poner un Firebase init, tienen que elegir el proyecto. En el momento les va a pedir loguearse, así que para loguearse, pásenme los emails suyos por el chat, que los voy a agregar al proyecto. Porque una vez que se logueen, les va a aparecer el proyecto, van a elegir la función, que quieren hacer funciones. Mariquena, ¿vos querés decir algo? No. ¿No? Empecé a escribir pensando que estaba escribiendo acá para mandar el mail y no sé, se ve que se activó todo. No se activó la cámara de casualidad. Bien, yo acá los voy a ir agregando. Nahuel. Se me ocurrió. Un poco peor. Bueno, para que los agrego. Tomen a todos como propietarios, así no hay. Creo que me falta uno, ¿no? ¿Quién falta? Fernando Navarro falta. Algo importante, cuando hagan el deploy, cuando uno pone Firebase deploy, es como que pisa todo lo que ya está. Entonces, van a tener que poner deploy, para explicar cómo, para que no... Deploy only y el nombre de la función que van a enviar. No sé, Fernando, ¿estás? Bueno, vamos avanzando nosotros. Ahí pongan entonces, abren una carpeta, ponen Firebase init, ya instalaron el de Google. Ahí ya me está tirando que falló la autenticación. Tengo que hacer primero el Firebase login. Entonces pongan Firebase login. Por las dudas, fuércenlo, sí. Acá este es el manual de referencia para arrancar. Aparece ahí por el... Pero bueno, este paso ya lo hicieron en el Firebase Tools. Claro, primero Firebase login, está bien. Y después Firebase init. Acá hay un atajo, si quieren poner Firebase init functions directamente, solamente les va a inicializar functions. Si ponen Firebase init, les va a aparecer el menú. Y bueno, van a poder elegirlo después manualmente. Si quieren, a medida que vayan avanzando, avisen o si tienen alguna traba también. Una cosa importante, fíjense que ustedes en ningún momento cuando arman la función tienen que poner a qué proyecto pertenece y tienen que... Bueno, cuando ustedes setean el proyecto ponen a qué proyecto pertenece. Eso sí lo tienen que hacer, pero después a la hora de armar la función nunca tienen que poner las credenciales del proyecto ni el nombre del proyecto. ¿Por qué? Porque ya Firebase asocia todo ese proyecto con el proyecto que ustedes inicialmente eligieron y todas las llamadas que se hagan internamente, donde no se especifique el proyecto, se van a hacer al proyecto por defecto que están parados ustedes. Si ustedes quieren hacer una llamada a otro proyecto de Firebase, por ejemplo, a otra base de datos de Firestore,
van a tener que meter las credenciales correspondientes. Pero si no, por defecto, todo lo que corra dentro del mismo proyecto, no hace falta poner credenciales de nada. A ver. Mariana, después de loguearnos, ya podríamos crear el directorio, pero no tenemos que inicializar un proyecto desde cero. Tenemos que, digamos, No, usar. directamente ponen Firebase init. ¿Vos hiciste Ah, un está bien. proyecto de Node? ¿Un paquete de NPM? O... Sí. No, si ponen Firebase init, ya Firebase les va a crear todo. En el fondo les va a correr les va a crear un package JSON como si fuera un npm init. Ok, ¿Había entonces que hacemos. elegir el funciones? ¿Cómo, perdón? Porque me pregunta qué feature de Sí, Firebase. funciones. Funciones, Ok. functions, sí. Ahí elijan functions, sí. Eso es importante. A mí me está preguntando un par de cosas, no sé si tendríamos que poner todo lo mismo o cómo... No. Cada uno puede poner lo que quiera. Ah, bien. De hecho, algunos, Pone, si está canchero con TypeScript, puede hacerla en TypeScript. pone todo que sí y dale siguiente. Después te aparecen extensiones en Chrome. Sí, tengo Sí, sí. McAfee, Norton. Spyware ruso. Se te cambia la pantalla de inicio. Fernando Navarro, me mandaste el correo. Antes de hacer el deploy, avísenme, pues les tengo que pasar. Yo ahí le tiré el init. Me pregunta si era un proyecto que existe, crear proyecto, agregar un El que proyecto. existe. Pongan todos un proyecto que existe y elijan uno que se llama prueba Facu. Prueba-Facu. Y para el deploy, Firebase deploy, only functions. No me marca como el prueba Facu. Es que no aceptaste, tienen que aceptar la invitación que les mandé. A ver dónde está. Mariquena, Fernando y Facundo tienen que aceptar la invitación. Sí, ya me tiró error y fui a aceptarlo. Buenísimo. Y acá le voy a dejar el comando importante para que manden la función. Antes de hacer el deploy, avísenme, así repasamos esta parte. Yo creo que ya estaría para ese. O sea, recién hice el No. init y... Bueno, ¿hiciste la función? ¿Le escribiste algo? No, ¿cómo? O sea, estoy un poco... Acá dice que tengo que cambiar el package.json, pero ese no lo habíamos visto, No. ¿sí? No, entrar a la carpeta function, si está viendo mi pantalla. Sí. Si ya hiciste el init, vas a tener una carpeta que se llama functions, ¿viste? A ver. Este functions es un paquete de npm. Tiene su propio package JSON y en el index, ahí vas a tener que definir la función. La función se define exportando o sea, tenés que poner exports, el nombre de la función, y después definir la función, que por defecto tiene el HTTPS on request.
Mariano, Sí. Chusma, ¿qué estás usando de sistema operativo ahora? Porque Ubuntu. está bien. ¿Qué Ubuntu usas? Qué ¿Ahora que pregunta. instalaste? 1904. 1904, sí. Te iba a decir, tiene un tiempito de segundo, sí. Mm. ¿Por algo en particular o porque no tenías a mano otra? No, ese que le instalé en su momento y nunca lo actualicé. Nunca lo actualizaste, está bien. Sí. Sí, sí, sí. Esto es solamente de chusma, ¿no? Sí, sí, sí. Aprovecho para avisarle, los dejo, ¿sí? Así que, Dale, bueno, dale, verdad. nos vemos el próximo viernes que vamos a tener el parcial, ¿sí? Así que, bueno, esa es un poco la continuidad de lo que vamos a ver. Y después el otro viernes que tenemos la entrega de los trabajos. Así que, bueno, si tienen alguna duda, consulta y demás, nos avisan por la plataforma o por un mensaje, manden un mail, no hay problema. Y eventualmente, si quieren y si lo necesitan, podemos ubicar alguna clase sobre la semana que viene o la otra semana en algún hueco que nos quede por si tienen algo en particular o quieren ver algo, ¿sí? Eso también es una posibilidad, ¿sí? Pero me avisan, lo hacemos sobre demanda, digamos, ¿sí? Así que bueno, ¿sí? Repito, seguimos en contacto por la plataforma o por mail, ¿sí? Bien, bien. Perfecto. Chao, hasta luego. Bárbaro, chau, chau. Vamos a hablar. Chau.